La lección de hoy es la número 24 y vamos a ver Jeremías capítulo 23. El capítulo 23 de Jeremías tiene 40 versículos. Vamos a ver hoy día de qué se trata. La lección se llama Promesa Mesiánica. Así se llama la lección de hoy. Promesa Mesiánica. Y necesito, ya sea los que que tienen la pantalla prendida y los que no, me puedan decir quiénes me van a ayudar a leer el día de hoy. Muy bien, muy bien, bien, súper. Vamos entonces. Dati, versículo 1 y 2 de Jeremías 23. Un segundín. Versículo 1 y 2 de Jeremías 23. Amén, dice: Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh. Por tanto, así ha dicho Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Amén. Vamos a ver que este capítulo comienza con la exposición de la condición de los líderes políticos y sociales que estaban gobernando y haciendo las leyes para el pueblo en Israel. Cuando aquí dice ay de los pastores, se está refiriendo a los reyes. ¿Se recuerdan que en el capítulo anterior, en el 22, la semana pasada, vimos que el Señor, a través de Jeremías, daba el castigo contra los reyes de Judá, contra los hijos de Josías, Joacás, Joaquín y Sedequías, que en realidad ellos habían gobernado al pueblo con total y completa rebeldía hacia las instrucciones del Señor, y además habían instado al pueblo hacia la idolatría, hacia el paganismo, hacia desobedecer lo que el Señor decía en su palabra. Por lo tanto, el capítulo 23, en los primeros dos versículos, habla acerca de esto, de que estos reyes eran abusadores, mentirosos, habían guiado al pueblo a la idolatría y paganismo, por lo que Dios, Yahweh, les estaba confrontando con su pecado abiertamente. Él había dado leyes e instrucciones a su pueblo, pero los líderes, los reyes, los gobernantes, habían rechazado estas y estaban dictando y habían dictado sus propias normas. Él había dado una instrucción a todos quienes tomaran el liderazgo como rey en Israel. Y vamos a recordar, y le voy a pedir a la Alejandra, por favor, que busque Deuteronomio capítulo 17, del 14 al 20. Alejandra, Deuteronomio 17, del 14 al 20. Y vamos a recordar todos, les voy a pedir que todos vamos para allá, qué requisitos y qué es lo que debía hacer un rey en Israel. Y esto el Señor lo instruyó antes, mucho antes, que el pueblo entrara a la tierra prometida. Incluso antes que se establecieran ya como un pueblo gobernado por rey. Así que vamos a Deuteronomio 17, del 14 al 20. Alejandrita, si lo tienes, por favor. Ya, buenas tardes. Buenas tardes. Instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu Dios escogiere,
de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo pondrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Miren, esta instrucción el Señor se las dio antes de entrar a la tierra prometida, antes que ellos se establecieran ya como una nación, porque el Señor conocía el corazón del pueblo. Sabía que en algún minuto ellos iban a querer ser gobernados por un rey, igual que las naciones que estaban a su alrededor. Y como el Señor ya conocía sus corazones, les dio las indicaciones cómo tenía que ser ese rey, cómo tenía que actuar y qué es lo que tenía que leer todos los días con cuidado para aprender a temer al Señor. Y ese versículo, el versículo 19, nosotros también lo deberíamos tener como para nosotros. Dice el 18 y el 19, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, o sea, de la Torá, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Hoy día nosotros no necesitamos hacer una copia escrita. Ya nosotros tenemos la palabra profética más segura a la cual atender, que es la Biblia. Lo que tenemos que hacer es lo que dice el versículo 19, leerla todos los días de nuestra vida para aprender a temer al Señor, para guardar las palabras de esta instrucción y estatutos y ponerlos por obra. Amén. Y eso es lo que no hicieron los reyes. No lo hizo el primer rey de Israel, que fue Saúl. No lo hizo David, pero David se arrepintió y el Señor lo perdonó, y él fue un hombre después restaurado y un adorador. Pero Salomón también desobedeció esto, y por no obedecer a la instrucción, las mujeres sedujeron su corazón y fue guiado hacia la idolatría y perdió el reino. Y luego los que le sucedieron, sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta donde vimos aquí en el capítulo 22 la semana pasada, todos se desviaron de alguna u otra manera de las instrucciones que el Señor les había dado. Nuestro Dios es sabio. Él sabe cómo es el corazón del hombre. Por eso le advierte antes de tiempo
en el tiempo y después del tiempo. Y vamos a ver aquí del versículo 3 al 8, María, por favor, del capítulo 23, algo maravilloso que el Señor promete y que también es una profecía del milenio. Por favor, María, del 3 al 8. Ya, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a su morada y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. ¿Hasta cuál? Hasta el 8. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, la casa del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Amén. Estas palabras se refieren a la restauración de todas las cosas. La casa de Israel esparcida por todas las naciones, entre ellos nosotros, escucharíamos al final del tiempo la voz del buen pastor y correríamos hacia él, hacia su palabra, dejando atrás tradiciones, dogmas, religiosidad. Habla de ese pueblo que él compró a precio de sangre y que redimió de toda tribu, lengua y nación, que conoce su identidad, que ha entendido lo que dice Romanos capítulo 11 y Efesios capítulo 2, que en Yahshua tenemos ciudadanía, que hemos sido injertados en el olivo verdadero y que hoy gozamos de los pactos y promesas que Él hizo a su pueblo, del cual hoy nosotros somos parte de su pueblo llamado Israel. Amén. Qué maravilloso saber que esos pactos y esas promesas hoy son nuestras por haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Sabemos que a través, y lo vimos la clase pasada, que a través de la línea de Natán, otro hijo de David, vino al mundo una joven llamada María de Nazaret, que dio a luz a Jesús, a Yahshua el Mesías, el Rey. Cuando Jesucristo se presentó al mundo, Él dijo algo hermoso en Mateo 4:17. Iris, por favor, busca Mateo 4:17 y vamos a ver qué dijo el Señor una vez empezando su ministerio aquí en la tierra. Mateo 4:17. Buenas tardes. Buenas tardes. 4:17 de Mateo. 4:17, ya. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Principiando su ministerio, nuestro Señor llamó a los hombres al arrepentimiento, no al convencimiento. El convertirse no es lo mismo que convencerse. Convertirse es arrepentirse verdaderamente de que lo que estamos haciendo no corresponde a los ojos del Señor y venimos a sus plantas
y pedimos perdón y no volvemos nuevamente a hacer las mismas cosas que hacíamos antes y dejamos que el Espíritu Santo vaya trabajando en nuestras vidas. El convencerse o autoconvencerse, autoengañarse, es llorar un poco, sentir culpa por el pecado que está haciendo y la falta que está cometiendo delante de Dios, pero luego de un tiempo, de unos días, de una semana, de un mes, de unos años, vuelve a la misma situación de pecado anterior. Esa es la diferencia. La diferencia entre creer y autoconvencerse. Creer es emuná, es dar la vida por lo que yo creo, y ese dar la vida es hacer morir cada día lo terrenal, el hombre carnal en nosotros, y dejar que el hombre espiritual vaya creciendo. Y el autoconvencerse es lo mismo, es sentir un poco de culpa, de remordimiento, pero después de un tiempo, breve o largo, volver a las mismas andadas de antes. Y este tiempo que estamos viviendo hoy día es de definiciones. Realmente son tiempos peligrosos. Son tiempos en que estamos a nada de que el Señor venga y rescate a su pueblo. Por lo tanto, debemos procurar andar diligentemente en su palabra. Y aquí el Señor le llama al pueblo, pero el pueblo que escuchó esto no creyó al mensaje. Él estaba diciendo al pueblo, aquí ustedes están viendo a su rey, pero la gente, los religiosos de ese tiempo, rechazaron al Mesías. Pero el Señor Yahweh tenía un plan desde el principio, porque este rey va a volver y va a volver a reinar con justicia. Amén. Y eso es lo que está diciendo Jeremías aquí en estos versículos del 3 al 8, que él, que Yahshua, que Jesucristo, que él sabemos nosotros y entendemos que Yahweh y Yahshua es uno, que Yahweh es Jesucristo y Jesucristo es Yahweh, que Él es uno, que Yahshua es la forma visible de Dios y Él volverá como rey. Y en este reino milenial es cuando realmente el mundo gozará de paz y seguridad. Él volverá a salvar a Judá de sus enemigos, y es cuando ellos se darán cuenta de que han sido engañados. En este pasaje de Jeremías está profetizando la venida del verdadero Rey de Justicia, quien es Yahshua. Jesús, quien cumpliría con todas las profecías dichas acerca de él en su primera venida, y cumplirá todas las profecías acerca de él en su retorno. Y vamos a recordar algo que vimos en clases pasadas, en clases desde el principio. Vamos a recordar que Yahshua, que Jesucristo, es el renuevo justo. Él es el Mesías, la justicia y la benevolencia de su gobierno se encuentran en contraste con la injusticia y el egoísmo de estos 4 reyes que los vimos en el capítulo 22. Este título de renuevo lo encontramos 4 veces en el Antiguo Testamento y podemos hacer referencia a los evangelios. Mateo
lo vemos como el rey, en Marcos como el siervo, en Lucas como el hombre y en Juan como Dios. Y volvemos a decir, solamente cuando Él vuelva y retorne como rey, habrá justicia y verdad en la tierra. Antes no puede haber justicia ni verdad, porque son dos condiciones para que haya paz. Y solo la paz la encontramos en Jesucristo, quien es la verdad absoluta. De el 9 al 14 del capítulo 23. Dati, por favor. Amén. Dice así. Subtítulo: Denunciación de los falsos profetas. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Yahweh y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Yahweh. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Yahweh. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Estos falsos profetas que aquí habla Jeremías persistieron en profetizar que habría paz. Dios repudió estas profecías. Y aquí cuando habla de profetas, habla acerca de los líderes religiosos, para que haga la distinción. En los primeros versículos del capítulo 23, cuando habla de pastores, está hablando de los reyes, de los gobernadores de Israel, y del versículo 9 en adelante, cuando él habla de falsos profetas, está hablando de los falsos maestros, de los falsos líderes religiosos que estaban llevando al pueblo por un camino errado. Hoy hay soñadores, igual que estos profetas que están acá. En este tiempo también tenemos falsos profetas, soñadores que están hablando de cómo van a traer paz al mundo, y todos ellos están utilizando la misma línea de argumento. Dios dice. Y aquí el Señor les dice claramente, yo no he dicho nada por esta gente. En Isaías 48, 22, le vamos a decir al delegado de la familia Bello Chávez que por favor lo busque para que lo lea. Isaías 48, 22. Vemos que aquí el Señor está diciéndoles claramente que en el versículo 11, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Yahweh. O sea, en realidad impío significa no santo. Y si no es santo, es profano. Estaban haciendo cosas que a Dios le desagradaban. Aún siendo sacerdotes, aún siendo profetas, estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Y él no estaba hablando a través de ellos. ¿Lo encontraron? Isaías 48, 22. El delegado de la familia Bello Chávez. Si no, para buscarlo. Y correr
No hay paz para los malos, dijo Jehová. Amén. Gracias, Ezequiel. No hay paz para los malvados. El problema no consiste en que la gente no quiera la paz. El problema es que el corazón del hombre es malvado. Y los hombres malvados en cargos de influencia y de poder no pueden ni podrán traer paz nunca a la tierra. Y no es lo que estamos viendo hoy, no solo en nuestra nación, sino que en todos los países del mundo, que hombres mentirosos, amadores del dinero, que ellos queriendo saciar sus propios deseos, no les importa no legislar con justicia, no les importa obrar con mentira. Pero bien dice la Escritura, y la Escritura es viva, es verdadera, que para los malvados no hay paz, porque ellos pueden tener un tiempo todo escondido, pero todo de la noche a la mañana siempre sale la verdad a la luz. Entonces, vamos a ver qué dice Romanos 7 del 1 al 4. Vamos todos a Romanos 7 del 1 al 4. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no es otra ley, sino que la ley del pecado que moraba en nosotros, Jesucristo pagó el precio para que hoy nosotros podamos ser libres de todo peso y podamos vivir de la manera santa y piadosa que Dios nos demanda. Vemos también en estos versículos del 9 al 14 de estos líderes religiosos habían conducido al pueblo hacia la destrucción. Y aquí les dice claramente el Señor, vendrá el año de su visitación. ¿Y de a qué visitación se está refiriendo a través de Jeremías? Se está refiriendo al asedio de Jerusalén por parte de Babilonia, que iba a llegar Nabucodonosor y les iba a tomar cautivos. Se refiere al castigo que sería traído a Jerusalén por medio de este rey. La condición de estos profetas no era mejor que los de Samaria y Jerusalén, y bien lo vemos en el versículo 13 y 14 del capítulo 23. Ambos habían ido tras los dioses paganos y habían abandonado a Yahweh, fuente de agua viva. Vemos que Dios dijo que Él no había enviado a estos profetas que estaban por todas partes en aquellos días diciendo que vendría paz. Dios negó que el mensaje de ellos proviniera de Él. Así que Dios rechazó a los dirigentes políticos y religiosos en estos pasajes que hemos leído en el capítulo 22 y en el 23. Pero vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo llegó Israel a ser tan corrupta?
¿Cómo llegó a ser Israel tan rebelde a las instrucciones del Señor? Las profecías falsas fueron uno de los principales motivos. Los falsos maestros, los falsos profetas, tenían un público receptivo porque les hacían creer que todo estaba bien, en contraste con Jeremías, quien les estaba mostrando lo malo de sus corazones. Exactamente, buenas noches hermanos, misión cumplida, ya cumplí la misión a la cual había sido encomendada y sumándome a las palabras de Mita, es ver nomás lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Con todas aquellas iglesias, entre comillas, cristianas, ¿verdad? Tanto profeta falso que abunda, ¿cierto? Tanto pastores, ¿cierto? Abusadores, tanta doctrina falsa que abunda dentro del cristianismo, ¿verdad? Que al final termina pareciéndose, ¿cierto? Y pareciéndose mucho a lo que acontecía, ¿verdad? Con Israel. Y eso nosotros podemos observarlo y verlo, es súper fácil, la información hoy día está a un dedo de nosotros y caramba que nos encontramos de verdad con falsos profetas, ¿verdad? Diciendo que todo está bien, no va a pasar nada, que tomemos posesiones, tomemos posiciones, ¿cierto? También dentro de la política del mundo, porque vamos a gobernar este mundo y todo eso. Sí, eso va a suceder, pero cuando se instale el milenio de Yahshua, Así es. antes de eso no, hermano, no es así, Emita. Y vamos a ver 4 señales que nos van a hacer ver o nos van a indicar cómo conocer estos falsos profetas. Miren, anoten ahí. ¿Cómo 1. conocer? Vamos a ver 4 características, 4 señales que nos van a revelar, que nos van a mostrar a estos falsos profetas. 1. Comunican el mensaje de parte de Dios, pero sus vidas no están de acuerdo a la palabra. Újale. Usted comienza a ver y tienen matrimonios mal constituidos, Se separan. engañan mientras están en el ministerio, teniendo claro lo que dice la Escritura, engañan a sus parejas, porque esto ocurre tanto en hombres como en mujeres, aquí no hay distinción. Sus hijos no son sujetos al Señor, y estamos hablando de hijos menores, no ya de hijos mayores, porque hijos mayores que ya tienen decisión, ellos pueden, ¿cómo se llama? En libertad elegir seguir o no al Señor. Pero mientras los hijos son pequeños y los líderes están en una posición de liderazgo, dice la Escritura que tienen que tener a su familia sujeta al Señor. Y aquí vemos la primera característica. Segunda característica, acomodan el mensaje de Dios para que la audiencia lo reciba bien. Vengan acá, que el Señor, pacten con el Señor, porque el Señor, si ustedes pactan, el Señor les va a dar auto, les va a dar casa, les va a dar dinero, negocios. Hermano, Hebreos capítulo 11, del versículo 30 en adelante, nos habla de hombres de Dios que murieron pobres, presos, encarcelados, aserrados, muertos de manera violenta. Por lo tanto, no solo el que es bendecido
y si le llaman bendición a tener el auto último modelo, hermanos, no es así. Porque hoy día hay hermanos nuestros, hermosos en el Señor, que están en países musulmanes predicando el Evangelio, y hoy a esta hora ellos están muriendo por la causa de Cristo. Y ellos no tienen autos lujosos, no tienen dinero en sus cuentas corrientes, Así es. no tienen una casa llena de ¿Comodidades? comodidades. Ellos lo único que tienen es una pasión por las almas para que el Evangelio llegue a sus oídos. Y debemos orar cada día por ellos, porque ellos son valientes, se han entregado a la causa del Señor, porque ellos saben que ellos y sus familias peligran en esos lugares, porque en cualquier minuto se pueden presentar en sus casas, en sus trabajos, y ellos van a tener que decidir renunciar a su fe o morir por Cristo. Y muchos de ellos están muriendo por Cristo. Entonces, aquí estos falsos profetas acomodan el mensaje. Falsa esperanza. Falsas esperanzas. Exactamente. Dicen paz, paz. Cuentan visiones que solo se imaginan ellos. Exactamente. Tercera característica. Alientan a sus oyentes a ir en contra de lo escrito, pero sutilmente. No lo dicen, pero con sus palabras sutiles alientan a la multitud, a sus seguidores, a desobedecer, diciendo que deben oír al Espíritu. Pero lo que transmiten está en contra de las instrucciones de Dios en su palabra, y la gente es engañada por desconocer las Escrituras. Son hechizados. Los comienzan a envolver con palabras hermosas. Exacto. Y la gente empieza a espiritualizar todo. Nosotros debemos ser gente espiritual. Y para ser espirituales, nosotros debemos vivir y practicar lo que dice su palabra. Así es, sus instrucciones. Esa es la manera de ser espiritual o andar en el espíritu. Andar en el espíritu no significa ver, estoy aquí, me ubico acá, vamos todos. No, 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 no. Es ser practicante de su palabra. Eso es andar en el espíritu. Sus palabras, ¿qué palabras? Las que están escritas. Son espíritu y son vida. Porque muchos, por creer andar en el espíritu, entre comillas, ya empiezan a ver y a sentir cosas en todas partes. Nosotros debemos ser realmente guiados por el Espíritu del Señor. Y en eso hay una línea muy fina. ¿Cómo voy a ser guiado por el Señor si sigo pecando? ¿Usted cree que los profetas que ven visiones, que ven sueños y que no están acorde a la Escritura, que sus vidas primero no están siendo un reflejo de la Escritura, van a andar en el Espíritu del Señor? No. Lo que ellos transmiten es un espíritu carnal, un espíritu que va envolviendo a la gente y que la va guiando, igual que estos profetas falsos, a desobedecer al Señor, porque comienzan a mezclar cosas.
comienzan a decirle, no, si mire, si la escritura está aquí, pero usted tiene que usar este pañito rojo para que la enfermedad se sane. Además tiene que comprar esta tierrita que yo traigo de Jerusalén para Claro. que sus problemas se vayan de la casa. Salte, hermano. Empiezan a usar cosas que a Dios le desagradan. Dios dice que nosotros en su palabra debemos ser santos. Y para ser santos debemos seguir a un Dios santo. Sí. También lo que los caracteriza es que de pronto imaginan creer que ellos tienen la verdad absoluta. O sea, no hay alguien más que pueda enseñarles. No existen otras personas salidas de su propio entorno que sean capaces de enseñar. También conozco por ahí, ¿cierto?, líderes de estos movimientos que son capaces de decir que la escritura, que ya Yahweh, que ya el Dios, como quiera llamarle, ya no habla a través de la palabra, de lo escrito. Y yo le puedo mostrar hasta videos donde dicen eso. Ya no habla a través de lo escrito. Yahweh habla a través, o Dios, a través solamente, o en este tiempo, solo a través del Espíritu. Como que la escritura quedó obsoleta porque hay que ponerle oído, hay que escuchar la voz, y eso es lo que ocupa mucho. Escuche la voz del Espíritu. Y ahí a la gente la tienen En una burbuja. en una burbuja. Y usted con amor y cariño le dice, sí, pero la Biblia dice, no, pero es que el Espíritu ya no habla mucho a través de la Escritura, sino que habla a través del Espíritu. Y ahí los tienen envueltos. ¿Y qué es lo que pasa? Que así salen montones de personas Exactamente. que tienen sueños y que esos sueños realmente se van hoy día con las redes sociales transmitiendo de aquí para allá, de allá para acá, y al final terminan siendo un dogma y no lo verdadero de la palabra. Exactamente. El Señor dice que vamos a tener sueños, Sí, que vamos a tener visiones, sí, que su espíritu nos va a hablar, exactamente. que vamos a profetizar. Pero ¿a quiénes el Señor les va a entregar eso? A quienes anden de Exactamente. acuerdo a su palabra. Sí. Y generalmente quienes andan de acuerdo a su palabra, que están haciendo la voluntad del Señor, que están practicando sus instrucciones, son las personas que la gente no quiere oír, No se quieren son juntar. las personas con la gente no se quiere juntar, son las personas que la gente rechaza, son las personas que la gente les dice que ya se están trastornando. ¿Qué pasaba con Jeremías? Lo querían puro Jeremías matar. lo po. querían matar. Sí, po. Estaban detrás de él, ya lo castigaron, lo habían golpeado, estaban tramando en contra de él. Así ¿No es, hicieron po. lo mismo con nuestro Señor Jesucristo? Lo mismo. ¿No hicieron lo mismo con Juan el Bautista? Y con los apóstoles ¿No hicieron- hicieron lo mismo con los apóstoles? O con esa primera iglesia, ¿verdad? Que se había convertido a Yahshua. ¿No hicieron lo mismo? Por lo tanto, mientras nosotros estemos en su palabra, practicando su palabra, lo que el Padre nos entregue va a estar alineado con su palabra. El Señor nos puede hablar, sí, pero siempre lo que Él nos hable, lo que Él nos muestre, lo que Él a través de sueños nos entregue, va a estar siempre ajustado a su palabra. Ahora, por último, la cuarta característica de los falsos profetas es que tienden a ser arrogantes y orgullosos. Buscan la adulación de la gente, la aprobación de las masas y tratan de sacar
usufructo de sus Actividades. actividades. Usted lo pueden ver y lo pueden notar. Hay muchos, y cuando yo estaba en la congregación con donde mi papá, y él estaba pastoreando en esos años, había muchos que lo llamaban y le decían que le tenían la última profecía para dar a la iglesia. Sí. Pero junto con eso le preguntaban, ¿y cuántos miembros tiene en la congregación? ¿Por qué? Porque sacaban como los cálculos de cuánto dinero podían recolectar de la ofrenda por su visita. Entonces mi papá inmediatamente le decía, no, nosotros no somos de esas congregaciones que usted busca. No nos asombramos por las luces, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en atender, en escuchar y practicar, que es su palabra que está escrita en la Escritura. Qué importante, porque si solo pensamos en el texto que acaba de mencionar Emita, a ver, ¿podría haber otra profecía fuera de lo que ya está escrito? Después de lo que hemos aprendido, podría venir a decir alguien, no va a ser de esta manera según lo que señala Apocalipsis, va a ser de otra manera porque esta es la nueva profecía. Imposible, porque ustedes ya son lectores, ustedes ya han estudiado la Escritura, hemos estudiado Apocalipsis, hemos estudiado Génesis, hemos estudiado todos los libros, por lo tanto, gracias al Padre, es difícil que alguien llegue al lado de nosotros diciendo, no, la nueva profecía es esta. ¿Qué va a hacer usted? Va a ir a la Escritura, a ver, espérate, ya me habla acerca de una profecía de los acontecimientos finales, ¿cuál es? Tanto, a ver, vamos a ver lo que dice la Biblia. Veamos. Gracias al Padre, pues ya no nos podía pasar goles. Porque hoy día tenemos los filtros. Exacto. Y el filtro más hermoso que tenemos Amén. es su Espíritu Santo habitando en nuestro corazón. Así es. Y Él nos lleva a toda verdad y a toda justicia. ¿Y a dónde nos lleva el Espíritu Santo? A su palabra. Si ahí nos lleva. Porque Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. Así es. Porque en ellas os parece que encontráis vida eterna. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y cuando Él lo dijo, no estaba escrito el Nuevo Testamento. No, pues. ¿A qué escritura se estaba refiriendo? A la Torá. A la Torá, al Antiguo Testamento. Toda la palabra, desde el Génesis al Apocalipsis, nos habla de Yahshua, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ya estamos terminando, mire. Uy, que se me hizo corto. La pregunta para nosotros. ¿Cuántos de los líderes religiosos que hoy nosotros conocemos están buscando al Dios vivo y verdadero? Debemos orar cada día. Amén. Por los líderes, Así por es. los pastores, por los profetas, por los apóstoles, para que ellos realmente tengan un corazón conforme al corazón del Padre. Oremos cada día los unos por los otros. Y si nosotros conocemos a alguien que, de acuerdo a lo que la Escritura nos señala, ya nos habíamos dado cuenta que lo que Él está diciendo no es correcto, oremos para que el Espíritu Santo le confronte. Amén. Y esas personas a las cuales Él está liderando, el Señor pueda correr el velo. Así es. Y puedan darse cuenta de la situación en donde están. Importante, dice Mita, pues, si Yahweh no quiere que nadie perezca, ¿quiénes somos nosotros para decir, chuta, Padre, ese no, ese sí? ¿Qué nos queda a nosotros? Pues? Solo pedir misericordia y que Él pueda abrir sus ojos. No una actitud de arrogancia, de desear mal a una persona, no. Si ni Él quiere que la gente se pierda, obviamente, ¿cuánto más nosotros? Debemos orar y pedir al Señor, no solamente orar los unos por los otros, orar por nuestros hermanos a través del mundo, orar por la casa de Judá,
para que sus ojos sean abiertos y que puedan reconocer a Jesucristo, a Yahshua como su Señor. El tiempo es breve. La puerta del arca Se está cerrando, se está señores. cerrando Así es. y ya el tiempo no queda mucho. La palabra de Yahweh es eterna y todo lo que no tenga sustento bíblico, no aparezca repetidamente en las Escrituras, no es correcto tomarlo como doctrina. La Biblia se explica por sí misma, la Escritura por la Escritura. La Biblia nos habla de Jesucristo, de nuestro Mesías, y sus palabras son las que debemos oír y practicar. En este último periodo de la historia debemos tener cuidado y estar atentos a las advertencias que encontramos en la Biblia acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos pastores, de los apóstatas y mercaderes de la fe. Cada uno debe ser consciente de los tiempos peligrosos en los cuales estamos viviendo. Y cada uno de nosotros debiera buscar la presencia de Yahweh cada día, pidiendo al Espíritu Santo nos llene de poder y nos capacite Amén. para discernir los tiempos de manera correcta. Y por último, vamos a terminar yendo todos al libro de Judas, capítulo 1. Yo le voy a pedir que usted lo vuelva a leer todo el capítulo del 1 al 25 ¿De Judas? de Judas, pero vamos a leer nosotros solamente algunos versículos. Estamos todos en el libro de Judas, capítulo 1. ¿Sí? Ya. Alejandro, por favor. ¿Qué versículo? El versículo 4 al 6. Judas 4, no es la Biblia que ocupo siempre, por eso Judas 1, del Sí. 4 al 6. dice así, no importa. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación, que reciban misericordia, paz, amor en abundancia. Querido hermano, he deseado intensamente escribirle acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano y Señor. Por lo tanto, hoy día hay corrientes Exactamente. que están hablando que Yahshua, que Jesucristo no es Dios. Según la Escritura, Dice ser creyente, cristiano, ojo. ¿debiéramos creer? No, Por supuesto que no. Está en contra de lo que dice la Escritura. ¿Qué más? Del 5 y 6. 5 y 6. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Y aquí nos comienza a dar un desglose Judas de los tiempos peligrosos que se iban a venir y que ya llegaron. Sí, pues están instalados. Tengamos cuidado, seamos sabios y entendidos.
leamos la Escritura y practiquemos su palabra. Así como Jeremías se levanta con el mensaje del Señor, tanto para los reyes como para los líderes religiosos de su tiempo, para decirles que habían desviado el camino y que habían hecho errar al pueblo, una advertencia para nosotros, para tener cuidado, para cada día seguir sometidos al Señor y alentándonos los unos a los otros para llegar a la meta. Así Así es. que el Señor les bendiga.